Hay algo en las carreteras vacías que consigue despejarme la cabeza. Cuando no hay tráfico, las luces del coche parecen crear un pequeño mundo en el que solo existes tú, el motor y el asfalto. Aquella noche salí del trabajo más tarde de lo habitual. Eran casi las 11 cuando entré en el coche. Tenía más de una hora de camino hasta casa y solo quería llegar, darme una ducha y acostarme. Encendí el motor, conecté el reproductor de CD y dejé sonar un disco de Misfits que llevaba semanas sin escuchar. Siempre me habían gustado los viajes largos con música, me ayudaban a mantenerme despierto. El navegador marcaba una ruta sencilla por una carretera secundaria que conocía de memoria. La había recorrido tantas veces que podría haber llegado con los ojos cerrados. Durante la primera media hora todo transcurrió con absoluta normalidad. La carretera era completamente recta y apenas me crucé con 2 coches en todo el trayecto. Después desapareció cualquier rastro de tráfico. No me preocupó demasiado. A esas horas era habitual encontrarse solo. Lo primero que me llamó la atención fue un cartel: San Verano, 18 kilómetros. No le di importancia. Ni siquiera recordaba que hubiera un pueblo con ese nombre por aquella zona. Pensé que simplemente nunca me había fijado. Seguí conduciendo mientras la música llenaba el silencio del coche. 10 o 15 minutos después apareció otro cartel: San Verano, 21 kilómetros. Fruncí el ceño. No reduje la velocidad. Me limité a mirar el retrovisor por costumbre y seguí adelante. Estaba convencido de que había leído mal el primero. Después de todo, llevaba muchas horas despierto. Otros 20 minutos. Otro cartel: San Verano, 25 kilómetros. Fue entonces cuando apagué la música. No sé explicar por qué lo hice. Supongo que necesitaba silencio para pensar. Miré el navegador. La línea azul seguía indicando que avanzaba correctamente. El coche no daba ningún problema. La velocidad era constante y el cuentakilómetros seguía aumentando con normalidad. Sin embargo, cada vez estaba más lejos del único lugar habitado que había visto en casi una hora. Pensé en dar la vuelta. Esperé al siguiente cambio de sentido y regresé por la misma carretera. Durante varios minutos conduje convencido de que todo volvería a la normalidad. El siguiente cartel decía: San Verano, 32 kilómetros. Recuerdo haber sentido un vacío en el estómago. Me detuve en el arcén por primera vez desde que había salido del trabajo. Bajé del coche. El aire estaba completamente inmóvil. No se escuchaban insectos. No pasaban coches. Ni siquiera podía oír el viento moviendo los árboles. Solo estaba el sonido del motor al ralentí. Saqué el móvil del bolsillo. Sin cobertura. Volví a entrar en el coche intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Un error en las señales. Una carretera mal señalizada. Cualquier cosa menos lo que empezaba a pasar por mi cabeza. Conduje durante casi 2 horas más. La gasolina descendía lentamente. El reloj seguía avanzando. Pero la carretera nunca cambiaba. Ni una curva, ni un desvío, ni una incorporación. Solo una línea recta perdiéndose en la oscuridad. Entonces aparecieron las primeras luces. Al principio pensé que era una ciudad. Sentí un alivio enorme. Incluso sonreí sin darme cuenta. Apreté un poco más el acelerador convencido de que, por fin, todo había terminado. Pero, al acercarme, comprendí que aquello no era una ciudad. Los edificios estaban construidos sobre la propia carretera. No había calles. No había aceras. Las fachadas se levantaban directamente desde el borde del asfalto, tan cerca unas de otras que apenas quedaba espacio suficiente para que el coche pudiera pasar entre ellas. Bajé la velocidad casi por instinto. Los retrovisores quedaron a pocos centímetros de las paredes. Algunas ventanas estaban iluminadas por una luz amarillenta. Otras permanecían completamente oscuras. No había una sola persona. No había coches aparcados. No había señales de vida. Solo edificios. Kilómetros de edificios. Continué avanzando muy despacio. No quería rozar ninguna pared. Mientras conducía levanté la vista hacia una de las plantas superiores. Había una ventana abierta. Alguien estaba apoyado en el marco. No distinguía su rostro. Solo era una silueta inmóvil observando la carretera. Seguí conduciendo. No aparté la vista demasiado tiempo. Cuando abandoné aquella especie de corredor de edificios respiré profundamente. Miré por el parabrisas. Otra vez la misma carretera recta. El mismo bosque. El mismo cielo oscuro. Entonces miré por el retrovisor. No había edificios. No había entrada. No había salida. La carretera estaba completamente vacía. Frené tan fuerte que el coche derrapó unos metros. Salí corriendo. Iluminé con la linterna del móvil el asfalto que había detrás de mí.
No encontré absolutamente nada, solo una carretera recta perdiéndose en la oscuridad. Volví a mirar el retrovisor por pura inercia, y fue entonces cuando comprendí que aquello no había terminado, porque la silueta que había visto en la ventana seguía reflejada en el espejo, pero ya no estaba detrás de mí, estaba de pie, en mitad de la carretera.